40 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac. Pues una semana más estamos en 40 años historia de una época, y qué mejor que hacerlo con nuestro colaborador habitual, con JF La Mata, un periodista de esta casa. JF, bienvenido. Muy buenas, don Javier. Bueno, un placer. Seguimos con este serial. Ya vamos volviendo poco a poco a nuestra normalidad y no a la normalidad que nos desean imponer, JF. Es el momento de seguir hablando de la historia de Norteamérica, de este repaso que estamos haciendo, insisto, un repaso de una manera fugaz, ¿no? De una manera rápida, porque sería imposible, pero por lo menos recordando a nuestros oyentes el orden y los hechos más destacados de los presidentes norteamericanos en el siglo XX y en el siglo XXI hasta llegar a la elección de Donald Trump. Vamos al séptimo episodio. ¿Dónde nos habíamos quedado? Yo creo que ya estábamos... en Richard Nixon, en lo que va a ser su caída y el cambio más rápido de lo que podríamos llamar del cielo al infierno. Sí. Oye, pues nos vamos a meter de lleno, es decir, Nixon, que es quien acaba con la guerra de Vietnam, aunque luego lo firmaría su vicepresidente Gerald Ford. Nixon, que es el que hace el deshielo con la China de Mao Zedong. Fíjate, no era nada fácil, no lo consigue con la Unión Soviética. Fíjate, con la Unión Soviética lo conseguía luego otro presidente republicano mítico como fue Ronald Reagan, pero con la China comunista de Mao Zedong lo consigue ni más ni menos que Ronald Reagan en ese mítico viaje que hace Reagan, además acompañado de Kissinger, si no me equivoco, a Pekín, ¿no? Sí, Nixon hace el que ha dicho Reagan. Perdóname, Nixon acompañado de Kissinger y sería Reagan el que hace el deshielo con la Unión Soviética. Sí, hay que decir que China, la actitud política de Occidente con la China de Mao había sido bastante extraña, porque Mao Zedong, y lo sabía todo el mundo, era el dictador absoluto de 1900, de que incluso antes hay una guerra civil que más o menos se puede dar por acabada entre el 47 y el 49, en el que ya funciona la República Popular China, y Estados Unidos, en una actitud extraña, se pone de espaldas a esa realidad y dice que esa China no le da legitimidad y que la única China que él reconoce es Formosa. Esa es la China, y lo otro es una cosa rara que no lo reconoce. Ni siquiera a Franco le dan ese tratamiento, es una cosa que solo recibe la China de Mao. Y no será hasta los años 70, precisamente en esta etapa en la que estamos ahora, cuando por fin la Organización de Naciones Unidas admite a China. Fíjese, estamos hablando, por colocarlo en el orden lógico, en octubre de 1971. Un régimen que existía desde el año 45 hasta el 71, la ONU no reconoce que existe. Y dice, vale, y le conceden legalidad, decir, vale, usted, Mao Zedong, le reconocemos como el gobierno legal de China. Cuando una cosa es que estés en contra de un régimen, que lo condenes, pero no puedes negar la evidencia, que era que era el que gobernaba en China. Claro, lo que pasa es que hay que recordar a nuestros oyentes que yo creo que este es un punto muy importante, JF, que del 45 al 49 hay una guerra civil en China. Chiang Kai-shek, que era la China nacionalista, por cierto, la China nacionalista que por otro lado había ayudado de aquella manera a los Estados Unidos también en la guerra en el Pacífico. Ellos los comunistas, porque es verdad que hay una especie de tregua, ¿no? Hay una especie de tregua entre comunistas y nacionalistas para expulsar... Hay una foto de Mao y Chiang Kai-shek dándose la mano durante la Segunda Guerra Mundial, porque ahí se hizo una tregua, como usted bien dice, para luchar juntos contra Japón. Pero acabada la Segunda Guerra Mundial vuelven otra vez a los tiros y gana por goleada Mao. Hay que decir en todo caso que el Taiwán que monta Chiang Kai-shek no tiene nada que ver con el Taiwán de hoy. Quiero decir, Chiang Kai-shek al principio monta en Taiwán una dictadura militar. Hoy Taiwán es más lo que quieramos llamarle, país protectorado o el nombre, la ONU sigue de espaldas a otra realidad. Fíjate, la misma ceguera que tenía la ONU entonces con la China de Mao, la tiene hoy con Taiwán, porque recordemos que
en el 71, admiten a la China de Mao y expulsan a Taiwán. A día de hoy, Taiwán no pide que se expulse a China, pide algo tan lógico como que acepten a las dos. Vale, pues déjenos estar al menos. Digo, vale, no somos China, somos Taiwán. Pero cosas raras que tiene la ONU. Admiten a China, que en mi opinión fue un acierto, pero no tenían que expulsar a Taiwán por ello. Pero vamos a recordar a nuestros oyentes que el propio Franco, siendo muy amigo de Chiang Kai-shek, en el año 77 reconoce a la China popular en detrimento de la China nacionalista. Porque claro, lo que sucede en el año 49 es que la China nacionalista se va a la isla de Formosa, los que pueden escaparse de la tragedia, de la masacre que supuso la victoria de Mao Zedong, y montan la República Nacional de China con la bandera de China. Por eso digo que es un poco peculiar, ¿no? Mientras que en la China continental, que es como la llaman, montan un régimen comunista, cambian la bandera y ponen la bandera roja con las estrellas de 5 puntas. Y aquí a China le pasa un poco eso. Cuando hablemos del mundo comunista dedicaremos más tiempo, pero es siempre el problema que tiene el fracaso del sistema capitalista en determinados grados de población. Sí, Chiang Kai-shek en la etapa del Kuomintang hubiera cuidado mejor a las clases que peor lo estaban pasando, en el momento en el que llega la dictadura comunista china con toda la parte de represión, podría haber conseguido probablemente más adictos. Pero si cuando llegan los comunistas vienen por un lado con la hacha para cortar la cabeza a todos los que discrepen, pero por otro lado con las migas de pan a quienes no tenían nada, pues al final pasa pues como en la Cuba de Castro, que hay gente que se agarra a eso, ¿no? Había muchas zonas de la China nacionalista en la etapa de Chiang Kai-shek, en la que no había escuelas, no había acceso a agua potable. Entonces al final dices que cada palo aguante su vela. Hoy Venezuela es un estercolero, pero no hubiera habido nunca un Chávez en Venezuela si los demócratas capitalistas que estaban antes hubieran cuidado mejor según qué asignaturas. Entonces siempre es la tragedia de unos y otros. Sí. El triunfo del comunismo siempre suele ir acompañado de que algo han hecho mal los que estaban antes. No es casualidad que en Europa Occidental nunca un partido comunista haya ganado las elecciones, porque afortunadamente no se han llegado a cometer ese tipo de errores a esos niveles. Pero fíjate, yo soy bastante comprensivo con la China, con el régimen de Chiang Kai-shek. De hecho, gracias al Chiang Kai-shek, hoy Taiwán es uno de los países más avanzados del mundo y dejó las bases, sentó las bases para una democracia. Tanto es así que la foto de Chiang Kai-shek preside el parlamento taiwanés. Es decir, no. Esto yo creo que Chiang Kai-shek al final fue mejor gobernante en pequeña escala que a gran escala. O sea, si hay un Chiang Kai-shek que se puede salvar, entre comillas, es ya el segundo. Pero el primero, vamos, tampoco es que lo que venía antes estuvo mucho mejor. Tenemos al príncipe Xiaoqi, que emperadora, ¿cómo se llama? El que vino después de Puyi, que también era un dictador. No me acuerdo, Shikai se llamaba, Su Yat-sen, que tampoco estuvo muy acertado. Es decir, la verdad es que China, en el terreno de las libertades y de la igualdad, nunca la había tenido. Es que al final, ¿dónde triunfó el comunismo? ¿En Rusia o en China? No es por casualidad, es que era donde más se había dejado abandonada a la población campesina. Al final, si dejas a la gente muriéndose de hambre y un día viene un tío y les dice, toma, te voy a dar un hacha para que te cargues a todos los que te han estado explotando, pues bueno, la va a coger encantado. Vamos a continuar. Independientemente de eso, el caso es que se montan, hay dos regímenes, la China comunista y la China nacionalista, que es en Taiwán. Recuerdo que hasta Franco en el año 73, España no tuvo más remedio que reconocer a la China popular en detrimento de la China nacionalista. Ese es un gran triunfo que se marca Nixon. Nixon va retirándose de Vietnam paulatinamente y en paralelo va habiéndose a la China comunista. Incluso van de viaje a Pekín, que fue yo creo que el punto álgido. Cuando las elecciones la reelección de Nixon ganó incluso con más votos que las primeras elecciones, ¿no?, a las que se presentó. Y hay que recordar que Richard Nixon había sido vicepresidente de Eisenhower durante 8 años, que ya lo comentamos. Eisenhower. Richard Nixon no es que gane, es que arrasa. O sea, el triunfo en las elecciones del 72 fue espectacular. Hay que decir que las elecciones del 72 ya había pasado, cuando se producen las elecciones, el escándalo Watergate. Ya había habido un grupo de espías a los que habían pillado en el edificio Watergate, que era la oficina de campaña del Partido Demócrata, para meter escuchas en el
en el edificio, y eso ocurrió antes de las elecciones de 72. Lo que pasa es que como la investigación apenas acaba de empezar, la gente en aquel momento no le da especial importancia y no es, digamos, un escándalo que sea especialmente gravoso, ¿no? llamativo en ese momento. No le perjudica nada a Nixon como se ve. Hay que decir que además George McGovern, que era el candidato rival, tiene un problema porque en campaña se averigua que su candidato a vicepresidente, que no me acuerdo el nombre ahora, le había estado sometido a terapia de electroshock. Y se considera que es un escándalo y dimite en la campaña electoral el candidato a vicepresidente por el Partido Demócrata. Por lo cual el escándalo de la campaña del 72 no es Nixon, es este que digo de los demócratas. Lo del Watergate está olvidadísimo. Es como una cosa que queda como una tontería. Y eso ayuda a que Nixon, vamos, gane y arrase. Oye, ¿y cómo se da la vuelta al asunto? Y a raíz de la victoria del 72 se le empieza a dar la vuelta y se habla de Dick el mentiroso, como Nixon. Quizás Nixon era muy cabezón o muy cabezota y se negaba a dar los nombres que le estaban pidiendo, esa investigación que se inicia, el periódico, que es cuando la prensa norteamericana tiene un peso fundamental de un periódico que era menor, ¿no? Hay unas entrevistas que son muy famosas que hizo Nixon en el año 77 a Robert Frost, y si alguien sabe inglés las encontrará sin problemas en internet porque creo que están en YouTube. Y en esas entrevistas Robert Frost le pregunta a Nixon por el tema de Watergate y él dice que yo me hice caer a mí mismo, les di la espada que me clavaron, ¿no? Por cierto, en esa entrevista también habla muy orgulloso de todas sus intervenciones, tanto en Camboya como en la famosa intervención en Chile. Uh-huh. Nixon se muestra reconoce en esa entrevista, el propio Richard Nixon reconoce que intentó impedir el triunfo de Salvador Allende en 1970, porque temía desde el principio una alianza Chile-Cuba que provocaría una revolución comunista en América del Sur. No solo porque a Estados Unidos le preocupara que Chile se volviera comunista, porque temía un efecto dominó. Era como si Chile se vuelve comunista, después vendrán más. Se aumentará a Bolivia y a Brasil y a todos los demás. Y estaba convencido la administración Nixon y Kissinger de que las guerrillas, que en aquel momento estaban muy de moda en todos estos países, estaban de una manera u otra mantenidas por Cuba. Decía, y según él, habíamos detectado agentes de Cuba en Chile y en tal, con lo cual teníamos que pararlo. Bueno, y es verdad que le dice Frost, oiga, la imagen de Salvador Allende, comparada con la de los miembros de la Junta Militar que vino después, es la de un santo. Pero bueno, ese es el debate, entrevista, que el que lo quiera ver, pues un poco para entender un poco la posición de Nixon. Para bien o para mal, eso también está en su etapa. O sea, sin el apoyo, si Estados Unidos se hubiera posicionado en contra, probablemente no hubiera habido golpe de Estado en Chile. No quiere decir que ellos lo orquestaran, como le gusta decir a la gente, pero sí fueron informados antes de que se produjera y no dijeron ni se ocurra. No, dieron a entender que si ocurría, lo verían bien, como de hecho ocurrió. Bueno, hay que ver la época en la que estamos. En 1970, varios regímenes comunistas acechan en Hispanoamérica, en la mitad de Europa está invadida por el comunismo, el Concilio Vaticano II, que empieza a ver como posible que el triunfo del comunismo gane al mundo libre o al mundo capitalista, como lo queramos ver. De todas formas, lo que vino, hay que recordar también que la canción del Libre se populariza en Chile. Hay que recordar que miles de personas, entre otras cosas, Salvador Allende no llega ni al 30% de los votos. Lo que pasa es que la derecha está tan dividida que favorece esto. Le podríamos dedicar un programa de qué pasó entre 1970 y 1973. Aquí hay un partido político que hoy ya prácticamente no existe y el que no se le puede exculpar de nada de lo que ocurrió entre el año 70 y el año 99, que es el Partido Demócrata Cristiano Chileno. La democracia cristiana, efectivamente. La democracia cristiana hubiera querido apoyar a la opción conservadora, que era Jorge Alessandri en el 70, hubiera ganado la derecha, porque tenía más votos. O sea, sacó 1 millón Allende, 1 millón Alessandri y 800.000 la democracia cristiana. Luego la democracia cristiana fue decisiva para que el golpe de Estado triunfara. O sea, luego se arrepentirían toda la vida, porque luego apoyaban al régimen y apoyaban el golpe, Claro, ellos apoyaban el golpe, pero cuando digo ellos, todos, o sea, Eduardo Frei, Patricio Aylwin, todos. Luego
y cuando después de dar el golpe de Estado hay un acto de apoyo a Pinochet, que el Día de la Nacional, y están ahí todos los líderes de la democracia cristiana apoyando, seguramente porque la democracia cristiana pensaba que Pinochet iba a coger el poder y se lo iba a dar a ellos. Y no, dijo, no, lo tengo yo hasta que yo juzgue necesario, porque Pinochet tenía cierta veneración a lo que había hecho Franco, entonces ya me pido lo mismo que el español. Si el español se queda hasta la muerte, yo también, o si no, por lo menos hasta que yo juzgue que el país está preparado para volver a los políticos. Pero luego, a partir del año 70 y 80, 81, la democracia cristiana pasa a liderar la oposición. Y los comunistas y socialistas aceptan que esa misma democracia cristiana sea la que lidere la oposición. Y el primer presidente que se presenta como candidato de toda la coalición de izquierda o antipinochetista es nuevamente Patricio Aylwin. Bueno, ustedes encontrarán en YouTube vídeos de Patricio Aylwin diciendo lo muy orgulloso que está del golpe de Estado en el año 73, pero así son. Y no deja de ser un partido político muy importante. Por cierto, cuando Patricio Aylwin visita a España, cuando es elegido, tuve ocasión de saludarle y visitarle, no solo yo, asistir a una misa en el Prado, que es donde acudían los mandatarios extranjeros, y se les dejaba que residieran en el Prado, en el Palacio del Prado, el que había sido de Franco. Hay que decir que Patricio Aylwin, mientras es presidente, sigue teniendo a Pinochet como jefe de las Fuerzas Armadas. Bueno, o sea, efectivamente, ahí los dos, o sea, hay que recordar que es Pinochet quien da esas posibilidades y ese cambio y ese referéndum que él pierde y lo acepta, no cualquier gobierno autoritario lo hubiese aceptado. Pero quiero decir que en esa época Nixon, hay que ver el mundo como era con esa perspectiva y consigue... Claro, el problema que hay aquí, por poner un poco de crítica a la política americana de intervencionismo en estos países, es en nombre de qué actúas. Porque si actúas en nombre de, digamos, defender un modelo de civilización occidental, por ejemplo, Franco actuaba en nombre de la fe, de la Iglesia, o al menos era su excusa, ¿no? Y entonces, claro, si pones en valor el tema eclesial, como el primer comunismo, sobre todo el stalinista, era de erradicar a la Iglesia, pues tiene cierto sentido. Pero si la lucha contra el comunismo es en nombre de la democracia, entonces es cuando Estados Unidos aparece como paradigma de la hipocresía. Es decir, bueno, mucha democracia, pero lo que ha venido en Chile después de Allende no ha sido precisamente demócrata. Entonces, claro, es la parte de decir, y lo mismo pasó cuando apoyaron en Camboya a Lon Nol. Es decir, ¿a qué estás apoyando? Dices, o a Diem en Vietnam del Sur. Dices, si apoyas a dictadores o a el Shah de Persia, entonces no estás hablando estás en nombre del anticomunismo. Perfecto, pero no digas que estás en nombre de la democracia. Esa es la parte que se podría poner en contra de la administración Nixon e incluso de la administración Reagan después con el tema de la contra en Nicaragua, dentro de que nunca se supo exactamente qué es lo que quería la contra. Oye, pero fíjate, en ese contexto, llegaremos a Nixon la próxima semana, llegaremos a Jimmy Carter, porque la postura de Jimmy Carter fue todo lo contrario y fue, ¿cómo diría yo?, ese pesimismo que le invadió todo en Estados Unidos, ¿no?, que facilitó el triunfo arrollador de Ronald Reagan. Pero, ¿cómo se desarrolla el mandato de Nixon? En lo económico, la cosa no iba mal, aunque tenemos en el año 73 la crisis del petróleo, ¿no? Claro, por la guerra de Yom Kippur. Recordemos que Estados Unidos, y eso no ha cambiado, sean demócratas o republicanos, desde Barack Obama hasta Reagan, desde Carter, siempre se mantiene el apoyo al Estado de Israel. Eso está por encima de las ideologías. O sea, no ha cambiado nunca, sea por el lobby judío o por lo que sea. El pacto de sangre que hay entre Israel y Estados Unidos se ha mantenido. Y claro, en aquella contienda, la Unión Soviética había dado armas a Egipto y a Siria para que intentaran derrotar. Estamos hablando ya de Egipto de Sadat, ya no estaba Nasser. Y Sadat intenta destruir a Israel aprovechando una festividad judía, que es un poco traidor que aproveches la festividad de Yom Kippur para intentar cepillarte el Estado de Israel. Fue el último intento. Cuando perdieron esa guerra, ya no lo volvieron a intentar, o ya Egipto aceptó que no iba a poder acabar con Israel. Pero en esa guerra, lo importante es que cuando Israel gana, hace algo muy habitual de Israel, que cuando gana, avanza y ocupa más territorios. Y es entonces cuando los árabes, para intentar que el gobierno Israel deje de avanzar, presionan a todo el mundo para que presione a Israel. Y la presión que usan es el petróleo. Es decir, por favor, que convenced a Israel de que empiece que deje de avanzar y que abandone parte del territorio ocupado o reducimos
la venta del petróleo, ¿no? Y tuvo éxito, ¿eh? Porque ahí desde Estados Unidos hasta Japón dijeron a Israel, venga, para allá, no sigas ahí, y consiguieron dentro que Egipto había perdido humillantemente aquella guerra, pero el mundo árabe le quedó el consuelo de que demostró que tenía un poder secundario que era el poder del petróleo. Y eso efectivamente afectó un poco la situación económica, pero vamos, de Estados Unidos y de España, porque esto afectó a todo el mundo occidental, ¿no? La guerra del crudo, como se la llamó entonces. De todos modos, a Nixon, como usted sabe, lo que le iba a derrumbar es el caso Watergate, que hay que decir que tuvo dos etapas que hay que diferenciar. La etapa que podríamos llamar la de los espías y la etapa que podríamos llamar la de las cintas. Y aunque sea difícil de explicar ahora, probablemente la caída de Nixon tuvo más que ver con la guerra de las cintas. Si no, probablemente no hubiera sido tan fácil hacerle caer. Para que lo entendamos, cuando pillan a unos espías en el edificio Watergate, Nixon comparece y dice que él no sabía nada de eso y no tenía nada que ver, que no había oído hablar en la vida de esas personas. Esa es la clave de toda esta historia. En lo que se va a agarrar la oposición es en su palabra de que él no tenía nada que ver ni sabía nada. Entonces, como resulta que Nixon ordenaba que se grabaran todas las conversaciones en el despacho oval, es cuando la gente dijo, sí, pues queremos escuchar esas cintas. ¿Qué conversaciones tuvo usted en ese periodo de tiempo, al día siguiente de que les detuviera, con sus asesores Handelman, con John Dean? ¿Qué hablaron de ese tema? Porque eso es lo que acreditará si usted de verdad sabía o no. Si en esas conversaciones dice, oye, han detenido a unos tíos que no conozco de nada, o si en esas conversaciones decía, oye, ¿qué pasa que han detenido a los nuestros? Mierda, mira que les dije que tuvieran cuidado. Era la clave de ese conflicto, las famosas cintas de las que probablemente Nixon se arrepintió toda la vida. Por cierto, la costumbre de grabar no la puso él, la puso Lyndon Johnson. Fue el primero que puso la costumbre de que se grabaran todas las conversaciones del despacho oval, y Nixon cometió el error de no acabar con esa fea costumbre. Pero fíjate, siendo puristas, el mandato de Nixon no fue malo. Es decir, yo creo que con la perspectiva del tiempo se le ha visto como un muy buen presidente. Nixon gana incluso con una mayoría más abultada en la reelección que en la primera votación. Lo que pasa es que no es menos cierto que el sector más progresista del país y sobre todo de parte del periodismo le habían cogido la matrícula y sabían de cuáles eran sus debilidades. Empezaron a apodarle Dick el mentiroso porque le habían cazado en varias mentiras. Por esto que estoy diciendo de yo nunca dije o yo... Claro. Nixon ya había tenido un problema muy, muy molesto con el tema de los papeles del Pentágono. Los papeles del Pentágono es cuando el discurso oficial de Estados Unidos sigue siendo esta guerra la vamos a ganar. Cuando en verdad Nixon y McNamara y todos estaban ya diciendo esto hay que ver. Cuando Nixon llegó al poder ya querían dejar Vietnam. Ya estaban, pero intentaban lo que se llama una retirada honrosa. Que no se note mucho que hemos perdido. Y que intentemos que firme Vietnam, que nunca va a permitir bases de China ni de Rusia y tal, pero ya saben que van a perder. Pero mientras ellos saben que van a perder y los papeles internos dicen vamos a perder, el discurso de caras para afuera es soldados, ir a la guerra de Vietnam a morir porque vamos a ganar. Entonces ahí ya, cuando se filtran los papeles del Pentágono, dicen, oye, están diciendo nuestros soldados que vamos a ganar cuando ellos por dentro han asumido que van a perder y siguen mandando a nuestros jóvenes. Entonces ahí ya empieza el tema de Dick el mentiroso. Es decir, un momento, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y cuando el New York Times publica los papeles del Pentágono, y hay una campaña muy fuerte, por cierto, una publicación casi delictiva, porque no deja de ser la filtración de papeles robados. Pero bueno, es un debate periodístico que solo le afectaba al New York Times, que luego se sumó el Post, pero ahí fue más el Times el que empezó con eso. Cuando luego llega el caso Watergate, como Nixon había dicho, yo no conozco nada de esto, yo no sé nada de esto, y empieza a decir la gente, oye, que estos que según tú no tienes nada que ver, parece que habían tenido contactos con tus asesores, con Handelman, que parece que habían tenido contactos con John Dent, parece que habían tenido contactos con gente tuya, seguro que no los conoces, a ver esas cintas. No, mis cintas no las puede escuchar nadie. Seguramente porque en las cintas se hubiera demostrado que sí, que sabía lo que estaba hablando y por tanto que había mentido. Por tanto, hay que entender que la política no solo se mide en gestión de números económicos, también se mide en la imagen política que tú des. Y la imagen que tiene Nixon cuando estalla el caso Watergate y el no entregar las cintas es horrorosa. Ahora en España, y vuelvo a la actualidad, ¿sabe usted que se está comentando que Grande Marlaska ha destituido a un mando de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos,
por un tema de un informe. Ujú. Cuando un juez de instrucción de Estados Unidos, que se llama Archibald Cox, empieza a investigar el tema de las cintas, Nixon ordena la destitución de Archibald Cox y le dice al fiscal general de Estado: destituye a Cox porque se ha atrevido a pedirme que entregue las cintas. El fiscal se niega y dice: así, pues te destituyo también. Y destituye a toda la cadena de fiscalía de Estados Unidos hasta que encuentra a uno que acepta, de venga, dale, le echo, y cesa a Archibald Cox. Pero todos esos episodios estaban dando una imagen de decir: oiga, ¿qué miedo tiene usted, señor Nixon, a que se escuche lo que hay en esas cintas? Y hay que decir que las cintas al final nunca se escucharon, porque Nixon prefirió dimitir antes de entregar las cintas. Pero vamos, es verdad que dimite cuando ya está en marcha el proceso de impeachment, que muy difícilmente hubiera ganado. Vamos a ver, efectivamente dimite antes de ese proceso y a su dimisión le sustituye su vicepresidente, ¿no? Gerald Ford. Gerald Ford, que antes de dimitir, Nixon se reúne con él y se compromete a que lo primero que hace como presidente es dictaminar un indulto presidencial, que en efecto hace. Entonces lo primero que hace Gerald Ford es poner indulto, que no se pueda juzgar a Richard Nixon una vez pierda el aforo presidencial. Y por eso Nixon nunca fue juzgado. Hay que decir que no sabemos si hubiera habido un juicio por espionaje o un juicio por perjuro o por obstrucción, si le podía haber caído. Pero Ford indultó todo, impidiendo que pudiera haber cualquier medida contra él. Por eso Ford fue presidente sin pasar por la papeleta electoral, porque en el 72, como comentamos ya en el programa de la semana pasada, el que iba con Nixon no era Ford, era Spiro Agnew, que había dimitido antes que Nixon por un caso de corrupción. Lo que pasa es que como fue tan bestia el caso Watergate, el caso de corrupción de Spiro Agnew quedó olvidado porque era un caso que arrastraba de su etapa anterior, de una vida política anterior a ser vicepresidente. Pero que ya venía la administración Nixon arrastrando el tema del escándalo y acabó pues la peor. O sea, de todas formas, a Nixon, corrígeme, se le tenía mucha manía por parte de lo que podemos considerar los sectores más progresistas, no así por parte de la calle, que era muy popular y muy querido en la calle, ¿no? Pero yo creo que en el momento final, si Nixon salía a la calle, le abucheaban. O sea, piense usted que todavía, en toda la historia de Estados Unidos, no ha habido, en la etapa contemporánea, en el siglo XX, siglo XXI, ningún otro presidente que haya acabado tan mal. Con lo cual, objetivamente, la imagen que había de él cuando dimite es la peor de todas. O sea, incluso un presidente con una fama tan incapaz como Jimmy Carter no tuvo que soportar el ambiente en las calles que tuvo que soportar Nixon, de manifestaciones contra él, de tal, los estudiantes sobre todo, que ya entonces estamos hablando de los años 70, cuando se descubre que los estudiantes son una fuente de agitación de calle muy útil. Ojo, perdóname, también esa agitación venía por parte del movimiento hippie contra la guerra del Vietnam, una guerra que él no había iniciado. De Nixon, pero le pilla a él. O sea, cuando se produce esa agitación del 68 francés y tal, no le pilla tanto a Kennedy nada, ni a Johnson solo el final, y quien se la traga entera es Nixon, que es el que tiene que soportar a ver a americanos diciendo: Nixon asesino, Nixon dictador y tal. Sí, pero el mismo Nixon que luego arrasa las elecciones del 72. Te quiero decir con esto que él mismo dijo que él era el representante de esa mayoría silenciosa. Hay una película muy buena, por cierto, de Oliver Stone, por cierto, un cineasta que no me gusta nada, y creo que su mejor película es la biografía de Nixon. Y esto que estamos contando, de hecho a Oliver Stone le achacan que le dejan como demasiado bien a Nixon, ¿no? Quizás porque cuando haces una película biográfica muchas veces te mimetizas o tiendes a simpatizar con el personaje. Nixon dice esa famosa afirmación: yo soy el que representa esa mayoría silenciosa, de la que luego habló Rajoy y de la que luego han hablado muchos, pero Nixon fue el primero en hablar de la mayoría silenciosa que él representaba. Muchas protestas en la calle, llegaban las elecciones y resulta que las ganaba él, ¿no? Sí, pero aquí no lo consiguieron. Piense usted que en cuanto hay elecciones después del Watergate, inmediatamente gana el Partido Demócrata. Y con una persona que, como usted sabe, no era precisamente muy carismática como Jimmy Carter. Al final el escándalo había dado una imagen pésima al Partido Republicano. Y el indulto de Ford terminó de dar una imagen pésima, porque parecía que al final existe el convencimiento, aunque nunca se escucharan, de que esas cintas dejaban en muy mal lugar a Richard Nixon y que él hizo todo lo que pudo
para que el pueblo americano no supiera la verdad de cómo había gestionado él todo aquello. Pero fíjate, JF, que es que estamos hablando de un asunto menor, que en España o en Europa, Italia, España, incluso Francia, ha habido escándalos muchísimo mayores, pero yo creo que Nixon pecó incluso de soberbia, ¿no? Yo creo que si llega a actuar de otra manera, esto no hubiese llegado al punto al que llegó. Es que la pregunta es, si Nixon no tenía tanto que ver con aquello, si de verdad él no está detrás de que espíen a sus rivales políticos, de saber lo que están planeando, de saber sus defectos, oiga, que espiar es muy bestia, ¿eh? Aquí pasó un poco en la etapa de Felipe González, ¿no? Pues Pero Solana, se metían micrófonos a todo Kisti. Entonces no le hubiera importado nada. ¿Por qué tenía tanto miedo en que supiera? ¿Es que acaso él lo había ordenado? Recordemos que en Estados Unidos no hay división de poderes, el presidente es Dios. ¿Acaso él había dicho, oye, metedle grabadoras aquí, quiero saber lo que está haciendo este o aquel? Pues puede que hubiera hecho algo de eso. Entonces, claro, al final, cuando él mismo se pone tan nervioso en que nadie escuche las cintas, lo que consigue es que todo el mundo se convenza de que ahí había delitos. Y si lo primero que hace Gerald Ford es decir, indulto a Nixon, pues va a conseguir que todo el mundo diga, pues debe ser que en esas cintas había delitos. Si lo primero que ha hecho el nuevo presidente es indultar al anterior para que nadie le pueda tocar ni investigar, ¿no? Entonces, pues le digo, la imagen de Nixon en aquel momento, pues se va a tener muy parecida a la que puede tener ahora el rey emérito, ¿no? Es decir, pues qué cosas debe haber ahí si no quieren que se investigue bien, ¿no? Pues era una imagen totalmente destrozada. O sea, acabó siendo realmente una de las figuras más detestadas de Estados Unidos, a pesar de que el titular de la prensa americana es patética despedida, se va un autócrata. Él, cuando le entrevista a Brock, dice, los historiadores me van a juzgar con mucha dureza y con más de la que merezco. Pero probablemente ha sido uno de los presidentes que peor yo creo que el que peor lo ha pasado cuando ha salido. O sea, Sí, lo que aquí en España es habitual, o sea, aquí en España han sido a patadas todos. Aquí en España, Suárez cuando salió era un apestado, Felipe González cuando salió era un apestado y Aznar cuando salió era un apestado. Zapatero quizá era más un tonto, pero no digo la imagen, no digo pero en Estados Unidos no era tan habitual. Pero fíjate, tú a mí me preguntas, elige un par de presidentes norteamericanos que a tu entender, o tres presidentes que hayan marcado un antes y un después, y tal, y yo creo que me quedo con Reagan, con Nixon y a lo mejor con Eisenhower. Para mí han sido los tres presidentes. Pero es que a usted le gustan mucho los apestados, que le gusta ir a contracorriente siempre que puede. Eso, ahí tienes mucha razón, por eso tú y yo nos complementamos. Pero efectivamente yo tengo, y he de reconocerlo, y lo reconozco a nuestra audiencia, tengo debilidad absoluta por Richard Nixon. Debilidad absoluta. Los que hemos leído su biografía, su historia, su animal político que llevaba dentro, de verdad que es un personaje que cuanto más lo estudia uno, y más lo entiende. Y a mí me ha pasado, ¿eh? A mí me parece que el pobre estaba agafado. O sea, quiero decir, le han intentado mezclar de todo. Hay hasta tarados que intentan mezclar al pobre Nixon con la muerte de Kennedy. O sea, al pobre Nixon le pasó todo lo que podía pasar y es verdad que su gestión podría tacharse como una gestión positiva, pero el problema es que en política no solo afecta a la gestión, tiene mucho que ver con la imagen que das y la imagen que dio él fue penosa. Es un poco como Aznar. Rodríguez Zapatero es una gestión penosa y ha sido rehabilitado ahora mismo, ¿sabes? Rehabilitado y reivindicado por una parte de la izquierda española, ¿no? Seguramente si cogemos la gestión del señor Aznar a nivel empírico, encontraríamos muchos aspectos positivos. Y no hablo solo de economía, también hablo de éxitos diplomáticos. Pero el señor Aznar se olvidó de que también política es la imagen que das y también el talante. Es verdad que Zapatero era solo eso y no tenía nada más. Dice, oye, siempre vamos de una cosa a otra, pero en el caso de Nixon, ya digo, él estaba entrando a la televisión también a lo bestia, estaba entrando también en esa etapa la opinión publicada con mucho más poder. Acuérdese que la dimisión de Nixon es considerada el nacimiento del cuarto poder, porque es cuando, digamos, la prensa se arroja ese superpoder que en el fondo nunca ha tenido, porque el Post no hubiera podido derribar a Richard Nixon sin la cobertura del Senado y el Parlamento norteamericano. O sea que aquí al final los periodistas siempre les encanta creerse superhéroes, pero en el fondo son herramientas de la oposición política, que es la que derribó a Nixon. O sea, quien más hizo para acabar con Nixon fue la oposición demócrata, y también una parte de la oposición del propio Partido Republicano. En el caso de Gerald Ford, la verdad es que su mandato pues no dio para mucho. Él se tiene que comer el marrón de ver cómo Vietnam se convierte todo en un país comunista entero. Entero, norte y sur, efectivamente. Él firma la parte... En la etapa de Nixon ya se ha firmado oficialmente la paz, en el sentido de que Estados Unidos se retira tras haber firmado
y le dan el premio Nobel de la Paz por aquello a Henry Kissinger y a Le Duc Tho, que es el representante de Vietnam del Norte, y en la que Vietnam se compromete a una serie de cosas. Ya digo, no tener, por ejemplo, bases de chinos ni de rusos, etcétera, y a cambio de eso ellos se van. Entonces ahí oficialmente con Nixon se va a Estados Unidos de la guerra de Vietnam. Lo que pasa es que la guerra de Vietnam sigue como guerra civil y los americanos siguen indirectamente ayudando a Vietnam del Sur. Y esa guerra acaba ya con Ford, que es el que tiene que tragarse, que la derrota es absoluta. O sea, ya Vietnam del Norte toma Vietnam del Sur y se convierte en un país oficialmente comunista. Aunque luego es verdad que el comunismo que ha puesto en marcha Vietnam no ha sido el más bestia de todos, dentro de que en esa parte del mundo, hablar de democracia, ni cuando es occidental ni cuando es comunista, se puede entender como las democracias occidentales de aquí. O sea, el que pretenda que países como Birmania, Nepal, Vietnam pueden tener sistemas equivalentes al occidental, no tienen ni idea de esa parte del mundo, como puede ser de África. O sea, que decir, al final, el intento europeo de intentar importar nuestro modelo de democracia allí nunca funciona. Oye, el poder lo dimite Nixon, Gerald Ford, que era su vicepresidente por accidente, y sin haber pasado por las urnas, se hace cargo, y llegamos a las elecciones del 75, si no me equivoco, ¿no? 76, perdón. Por cierto, durante la etapa en la que estuvo Ford de presidente, llamó a un millonario muy curioso, Nelson Rockefeller, para que fuera vicepresidente. Hay que decir que luego no será su compañero de ticket, porque al final el compañero de ticket será un senador llamado Bob Dole, que tendrá una carrera política muy larga y será un senador muy veterano, pero en el tiempo en que Ford fue presidente, cogió a Rockefeller para que fuera vicepresidente. Rockefeller podría ser algo parecido a lo que tenemos con Trump, el típico millonario que siempre había aspirado a ser líder del Partido Republicano, un gran rival de Nixon, y nunca lo consiguió. Pero bueno, lo máximo a lo que llegó Rockefeller fue eso, a ser vicepresidente. Claro, nos hemos olvidado efectivamente que Rockefeller, que había sido enemigo en las primarias de Richard Nixon, ahora es vicepresidente del gobierno de los Estados Unidos con Gerald Ford de presidente. Lo pone básicamente para intentar tener un poquito de apoyo del Partido Republicano. Digo, bueno, como para que vean, cojo aquí a un elefante sagrado del partido para que intentar que me apoyen un poco, porque recordemos que en Estados Unidos el partidismo no es como aquí. Entonces, había grandes dirigentes y pesos pesados del Partido Republicano que no querían apoyar a Ford. Y Ford ya estaba pensando en la campaña del 76. Y de hecho, en las primarias de 76, Ford consigue que le apoyen todos. No hay rival. Ni Reagan ni Rockefeller se presentan, con lo cual se entiende que el Partido Republicano digo, mire, de momento no estamos para guerra, vamos a respaldar todos a nuestro presidente, porque está en la Casa Blanca, es el presidente, y ya después veremos. Seguramente también, no lo vamos a engañar, Rockefeller y Reagan sospechaban que presentaran a quien presentaran, iban a perder. Claro. Porque la imagen del Partido Republicano era tan malo que dijeron, mira, aquí vamos a perder y que se queme Ford. JF, en esta época, en el año 76, ya Ronald Reagan era un peso pesado, ¿no? Ya sonaba. Ronald Reagan era gobernador de California. Ya había dejado Hollywood y había sido elegido gobernador de California. Tenía una fama de ser un halcón político muy duro y él ya había sido candidato a presidente de Estados Unidos en el año 68. Había perdido las primarias, o sea, frente a Nixon y a la vez que Rockefeller también, había perdido, pero podía haberlo intentado en el 76. Y en el 76 no lo intentó tanto, probablemente porque entendía que el Partido Demócrata iba a ganar. Hay que decir que Jimmy Carter tenía un rival que en teoría era muy fuerte, porque Jimmy Carter en las primarias demócratas de 76 se vuelve a enfrentar al senador Kennedy. A Ted Kennedy, ¿no? Y gana, pero es que Ted Kennedy lo volverá a intentar en el 80 y otra volverá a perder. O sea, y ya ahí dijo, mira, no lo intento más. Está claro que no me quieren los americanos por el escándalo de la secretaria. Bueno, no lo quiere su partido, porque en el fondo a quien le vota aquí es su partido para las primarias, ¿no? Claro, pero no puede abandonar su partido porque sin su partido no sería senador. Oye, que es el cargo que tuvo Ted Kennedy hasta la muerte. En el año 76, por un lado está Gerald Ford. ¿Con quién se presenta en ese ticket, en esas primarias del Partido Republicano? Un senador muy conservador llamado Robert Dole. Robert Dole, pero no se presenta ni mucho menos. Rockefeller no va con él, se retira y tampoco decide presentarse por su cuenta. En esas primarias. Seguramente porque pensaban que había pocas expectativas de ganar. Entonces dijeron, mira, en unas elecciones en las que el Partido Republicano tiene tan mala imagen como ha quedado por culpa del escándalo Watergate, que hay que decir todos una cosa, la campaña 76 fue reñida, ¿eh?
No nos creamos que Jimmy Carter ganó de calle. No, yo te iba a preguntar, ¿cómo fue, primero, en el Partido Demócrata, quién era Jimmy Carter? Bueno, vamos a ver. Jimmy Carter se mete mucho con él. Es verdad que él había tenido un cargo político importante, que era gobernador. No quiero meter la pata porque no sé, creo que el de Arkansas era Clinton. No sé si Sí, era el Arkansas era Clinton seguro. Georgia. Yo creo que era gobernador de estado de Georgia, estoy dando de memoria. Era gobernador también de un estado, su carrera política que había tenido. Pero se metían mucho con él porque él, sobre todo, presumía mucho, una cosa que, por cierto, gusta mucho a la izquierda, presumía mucho de un origen humilde. Entonces él repetía mucho, yo empecé vendiendo cacahuetes. Entonces, claro, era Jimmy Carter el de los cacahuetes, ¿no? Lo que más se decía de él. Sí, bueno, no era alguien especialmente carismático y entonces Kennedy Carter, su principal apoyo, su principal atractivo era que era el anti-Nixon. Era, para que lo entendamos, el primer gran buenista que había en política en Estados Unidos. La primera vez que alguien enarbola la bandera del buenismo para hacer política. Y bueno, eso, efectivamente te confirmo que fue gobernador del estado de Georgia. Georgia, sabía que se gobernaba de algún sitio. Sí, sí. Entonces, hay que decir que recordemos que uno de los grandes rivales de Jimmy Carter, como antes lo había sido en las elecciones anteriores de 62 Vancouver, era George Wallace, que seguía por ahí intentando ser candidato del Partido Demócrata, pero ya fue la última vez que lo intentó. O sea, Wallace ya dijo... Wallace se presentó a estas primarias del 76. Sí, y fue la última vez. Recordemos que él se presenta en el 72, que es cuando le pegan un tiro en plena pre-campaña para las primarias demócratas del 72. Pero vamos, también pierde. Y entonces pues se queda como candidato oficial Jimmy Carter por parte de los demócratas, y por los republicanos, es que ya digo, descartado Rockefeller, solo había dos opciones republicanas, o Ford o Ronald Reagan. Y fue el propio Ronald Reagan al que, a pesar de que se lo estaban pidiendo todos presentarte, y a pesar de que hizo un amago de que se iba a presentar, al final se acabó retirando, porque dijo, vale, mira, al final es verdad, de todos modos, que hay que entender por qué Reagan no da batalla contra Ford. Ford que sí la da al principio, pero porque al final se acaba retirando. Ford está en la Casa Blanca. Entonces, ganar a alguien desde la Casa Blanca es muy complicado. Generalmente en Estados Unidos siempre el presidente cuenta con todas las de ganar para ser reelegido. Por tanto, no es raro que en esas primarias del 76 se impusiera Ford a las expectativas que pudiera tener Reagan. Aunque la imagen de Reagan pudiera ser mucho mejor. Pero Ford era el presidente. Bueno, esas nos quedan 10 minutos. ¿Cómo transcurren esas elecciones del 76? Jimmy Carter era gobernador de Georgia, tenía más o menos predicamento, pero ¿era considerado un hombre muy de izquierda, JF? No. Eso vendría después. O sea, la imagen ya era buenista, pero en momentos que eso no se llama de izquierda, y además no lo era. Hay que decir que Jimmy Carter es más querido por la izquierda, sobre todo pues a partir del año 2002, ¿no? Cuando le dieron el Nobel y tal. Pero nadie del Partido Demócrata puede ser considerado de izquierdas. Todos los candidatos, siempre enarbolaban el anticomunismo. Carter también era anticomunista. Lo que pasa es que pues, unos tienen más, quizá la diferencia es que unos eran más hay que destruir al comunismo y otros eran más hay que convivir con él. Pero nunca voy a ser de ellos. No hubiera habido un solo presidente de Estados Unidos que pueda ganar las elecciones diciendo que es socialista. Quizá ahora se ha cambiado la sociedad Bernie Sanders, pero en aquel momento era impensable que ningún candidato norteamericano pudiera insinuar que tenía algo de socialista. Porque si hay algo que es sagrado para los americanos es la individualidad, que es algo contrario al valor del comunismo, que es el valor de las cooperativas. Todos los partidos republicanos y liberales, republicanos y demócratas, siempre serán liberales. Lo que nos hubiera dicho Carter es que eres liberal, pero nunca hubiera dicho que era de izquierdas o que era socialista. Es verdad que Carter sí tenía un componente que hoy identificaríamos como de izquierdas, que es que decía que era pacifista, ¿no? Que era un hombre que le gustaba evitar el mayor número de guerras posibles. Y hay que decir que Carter quedará marcado para siempre por el tema de Irán, que probablemente fue lo que terminó de hundir su imagen. Los rehenes, el asunto de los rehenes, y yo creo que eso reforzó mucho a Reagan, porque Reagan dijo en esa campaña electoral que si ganaba iba a liberar los rehenes, sí o sí. Hay que decir, para el que no sepa lo que estamos hablando, que cuando está gobernando Carter, hay que decir que Carter partió siempre como favorito. En el último momento de la campaña, muy al final, parecía que Ford empezaba a alcanzarle, pero al final no fue suficiente. Pero ya digo, siempre partió como ganador, aunque en el último momento fue más ajustado de lo que parecía,
porque en la etapa final Ford intentó demostrar que sabía hablar y sabía hacer política. Al final, por cierto, Ford en aquella campaña hubo una foto muy triste para él que tropezó con una cáscara de plátano, el pobre, y se pegó ahí un morrazo que fue portada en todo el mundo. Sí. Pero bueno, al final Ford perdió y quedó en la historia como un presidente que nunca pasó por elecciones. Oye, por cierto, no nos has comentado que fueron unas elecciones muy reñidas, que perdió no por mucho, ¿no? Claro, que fue la sorpresa, porque parecía que iba a arrasar Carter, desde el principio de las encuestas era favorable a Carter, pero ya digo, en la última etapa fue todo mucho más ajustado, porque al final, estoy tirando de memoria, pero pongamos que tuvo Carter 40 millones y Ford tuvo 39, quiere decir, al final no fue como había sido el Nixon-MacGruber, en el que tuvo más del doble de votos Nixon que MacGruber. Aquí no, aquí fue todo más ajustado y sorprendió porque como parecía que se había vendido, que iba a ser un triunfo, un paseo militar de Jimmy Carter, pues al final en el último momento Ford dio un poquito de batalla. Oye, pero bueno. me gustaría hacer aquí un paón y recordando que el que acompañaba a Jimmy Carter era Walter Mondale, me parece, ¿no? Quiero recordar, de vicepresidente. Mondale, que luego ganará a Reagan en el 84. Eso es. Sí, es el que tenía el número 2. Walter Mondale, yo lo pronuncio mal porque sería efectivamente Mondale. Mondale. Walter Mondale, que luego sería arrollado por Reagan en la segunda vez, sí. Hay que decir que Jimmy Carter, en unas cosas que puede ponerse en su favor, con Ford se había producido la conferencia de Helsinki, que fue un paso importante para el deshielo con la Unión Soviética, y Jimmy Carter, él fue el que hizo el pacto de Camp David. Sí. Fue una cosa que, los acuerdos del 79, ¿no? Entre Egipto, Israel y los Estados Unidos como intermediario. Y también estuvo muy involucrado en el Canal de Panamá. Él en el tema de Camp David hay que recordar que es algo histórico, porque es cuando por fin Egipto, que lideraba el mundo árabe, era el líder del mundo árabe, acepta que existe el Estado de Israel. Es sorprendente que aceptaran a Estados Unidos como intermediario, porque no es que Estados Unidos fuera precisamente neutral en ese conflicto. Pero bueno, aceptaron, digo, venga, desde aquí, y consiguieron y mira que el primer ministro de Israel en aquella etapa es Menachem Begin, que no es precisamente un moderado. Sí. Pero y bueno, Anwar Sadat era el presidente de Egipto, si no me equivoco, ¿no? Claro, Sadat era el dictador de Egipto y él es el que, después de haber estado a punto de intentar destruir Israel en la guerra de Yom Kippur, tras esa derrota, entiende que hay que cambiar y por eso firma aquellos pactos de paz de los que Carter fue un poco el inspirador, y esos pactos es lo que sirvió para que el mundo árabe proscribiera a Sadat como traidor. Por cierto, le costaría la vida luego, ¿eh? Claro, por eso, porque se convirtió en el traidor para el mundo árabe. Desde Siria, con el león de Damasco, el señor al-Assad, el padre del que está ahora, para el que le pareció que Egipto había traicionado, hasta Yasser Arafat. La OLP, el sentimiento palestino contra Israel, nace a partir de ese momento. Hasta ese momento, los árabes que luchaban en Israel lo hacían en nombre del pueblo árabe, no en nombre del pueblo palestino. Cuando el mundo árabe les deja tirados, es cuando Arafat empieza a crear ese sentimiento palestino en vista de que el mundo árabe ha decidido desentenderse de ellos. Y entonces ya se quedan los árabes de dentro, por así decirlo, en nombre del palestinismo, por así decirlo, y ya no tanto en nombre del sello árabe como se hacía hasta ese momento. Pero bueno, se puede decir que Jimmy Carter contribuyó a que hubiera un poco de paz, porque no es lo mismo que la guerra sea una cuestión interna de palestinos contra israelíes a lo que había sido hasta ese momento, que había habido 4 guerras seguidas, la del 47, la del 56, la del 68 y la de que era los 6 días y la de Yom Kippur, 4 guerras seguidas, que era todos los países árabes intentando destruir al Estado de Israel. Oye, Anwar Sadat, si no me equivoco, se asesinado en el 81, 80-81. Yo creo que 80, pero tiro de memoria, puede ser 81. Hablo de memoria, aquí no tiramos de Wikipedia, aquí hablamos de memoria. Y le mató uno de los suyos. Sí. Es lo mismo que le pasó en Israel a Isaac Rabin, que también se lo cargó un judío. Sí. Al líder árabe Sadat lo mató un árabe por considerar que era un traidor, y a Gandhi, un hinduista, por considerar que había traicionado a los hinduistas por aceptar un primer ministro musulmán. Bueno, al final, a veces los que matan son los propios nuestros. Oye, ¿no? Estoy haciendo trampas y fue asesinado el 6 de octubre del 81, ¿eh? 81. Sí. Yo me sonaba que el 81 y no quiero confundir a nuestros oyentes, porque se dan cuenta nuestros oyentes que en este paseo que hacemos hablamos también de política internacional, de la época que tocó vivir a cada presidente. Sí. A Sadat le reemplaza el dictador Mubarak, que ha estado hasta anteayer prácticamente. Ha fallecido hace nada. JF, lo tenemos que dejar aquí. Si te parece, nos quedamos en Carter, en el final de Carter. En la caída de Carter, que lo dejamos para la semana que viene. Teniendo a vicepresidente a Walter Mondale, que luego volvería a la escena política para disputarle el puesto a Ronald Reagan, pero no tendría ninguna opción.
Lo vamos a dejar aquí, entre el 76 y el 79, ese sentimiento norteamericano y ese resurgir de ser orgulloso de volver a ser norteamericano, esa revolución conservadora, ¿no? A Carter le van a estallar dos cosas que van a ser claves para él y para el siguiente, que es, llamémoslo, crisis Nicaragua y crisis Irán. Y eso terminó de hundirle. Bueno, efectivamente, son dos regímenes que se terminan y que ganan los contrarios a lo que podemos considerar los americanos. Pero lo dejamos para la próxima semana. JF, muchísimas gracias como siempre. Seguimos en contacto y te escuchamos todos los días en el retrovisor a las 5 de la tarde en Radio. Un saludo, buena semana. Un abrazo.